Muy buenas, estimados estudiantes. Un gusto el poder saludarlos. Voy a compartir este espacio para explicar la GTA de octubre para el módulo M68. A continuación se las voy a proyectar. Ok, aquí estamos en la GTA. Esta GTA va a tener como tema poblaciones biológicas y lo que vamos a recordar de esta primera parte es la fecha de entrega que está para el 22 de octubre. Posterior vienen las instrucciones generales y lo que nos va a interesar es el punto número 2 donde van a comenzar las actividades. El punto número 2 se titula Voy a recordar lo aprendido y vienen las primeras actividades. En una primera parte viene un concepto que está ligado a una serie de ejercicios que ustedes van a tener que aprender a realizar. Este concepto de tamaño de una población depende precisamente el cálculo de tamaño de una población de una fórmula muy sencilla que la van a encontrar en esta GTA explicada. Precisamente la fórmula es n es igual a n por m dividido entre x. Fíjense que hay una diferencia entre la n mayúscula que significa, según lo que dice, la población total, es lo que significa la n mayúscula, y la n minúscula significa el total de individuos en una segunda captura. Les explico básicamente en qué consisten las variables y cómo poder interpretar esta fórmula. Para calcular el tamaño de una población, los científicos o los biólogos que están trabajando en el campo lo que hacen es lo siguiente. Pensemos en este ejemplo que nos ofrece esta explicación. Pensemos en una población de dantas. Entonces, si quiero conocer, por ejemplo, la población, o más bien calcular un estimado de la población de dantas en el Cerro Dantas, lo que yo tengo que hacer es aplicar una técnica que se llama captura y recaptura. La técnica se basa en hacer una primera captura de individuos donde supongamos, por ejemplo, que en esa primera captura se lograron capturar 50 dantas. Posterior a esa primera captura, esas 50 dantas capturadas se marcan y se liberan nuevamente a su ambiente natural. Se deja pasar un tiempo prudente de 1, 2, 3 meses para que esas dantas liberadas se mezclen nuevamente en la población y en otro momento se da una segunda captura. Se captura cualquier danta de la misma zona o región y eso va a corresponder a la segunda captura. Pensemos que en una segunda captura, en nuestro ejemplo, se capturaron 70 dantas. De esas 70 dantas, los biólogos lograron identificar que 15 de las 70 estaban con la marca que ellos originalmente pusieron a las dantas de la primera captura. Entonces, con esas tres variables, repito las variables, las primeras 50 dantas de la primera captura que vamos a representar con M mayúscula, después con la letra N minúscula, vamos a representar al total de individuos de la segunda captura, que en este caso sería 70. Voy a irlos agregando acá, nada más como para que tengan mejor visión de las variables. N va a ser 70. ¿Ok? Voy a fijarme también y pueden ustedes fijarse en esta fórmula que está abajo, que es la que van a aplicar. N es 70. En la primera captura se capturaron 50 dantas. Ya dijimos que esa variable va a ser M. Y por otro lado, el número de individuos marcados durante la segunda captura lo vamos a representar con la X. ¿Ok? En este caso, el número total de marcados fueron 15 dantas. Entonces, con esas tres variables, repito, aplicando esta fórmula, puedo calcular la N mayúscula, que la N mayúscula es la población total.
Si se dan cuenta, al aplicar precisamente esa fórmula, me da que el número total de dantas aproximado va a ser de 233. O sea que la población de dantas de esa zona en el Cerro Dantas es de 233 dantas aproximadamente. Bueno, no se les puede olvidar aplicar precisamente esta fórmula cuando se tratan de ejercicios relacionados con el cálculo del tamaño de una población. Ahora, con esta fórmula que ustedes tienen aquí, van a contestar del punto 3, pongo en práctica lo aprendido, van a contestar el siguiente ejercicio. Este ejercicio, el que habla acerca de una población de peces. Fíjense que es la misma dinámica. Una primera captura de 40 peces. Los peces se devuelven al ambiente natural, se deja pasar un tiempo. En la segunda captura se capturan 60 peces y 25 de esos 60 estuvieron marcados o presentaron la marca de la primera captura. Entonces lo que tienen que calcular es el número de la población total o calcular la variable n. ¿Ok? Bueno, espero que con esa parte ya estemos. Ahora, ¿qué más me ofrece la GTA? Me ofrece, al igual que con el tamaño de la población, que ya vieron el ejemplo, tenemos ejemplo de cómo calcular la densidad poblacional. La densidad poblacional va a ser el número de individuos que constituyen la población en relación con alguna unidad de espacio. Por ejemplo, si tenemos 3 leones por kilómetro cuadrado, eso numéricamente lo expresaríamos en términos precisamente de los individuos por unidad, por ejemplo, de metro cuadrado, de kilómetro cuadrado. Este ejemplo está todavía más claro, este que viene a continuación. Dice, la población de Costa Rica en el año 2016 llegó a los 4.909.000 aproximadamente. Dado que la superficie de Costa Rica es de 51.100 kilómetros cuadrados, ¿cuál es la densidad poblacional? Lo que tenemos que hacer es aplicar esta simple y sencilla fórmula. ¿Cómo calculo la densidad? Representada con D, el número de individuos, en este caso de Costa Rica, que es este número de 4 millones, lo dividimos entre el total de la superficie del país y eso me va a dar este resultado de 96 habitantes por kilómetro cuadrado. Es importante las unidades de medida mantenerlas, ¿verdad? Este dato me dice numéricamente que existen por kilómetro cuadrado 96 habitantes. Así sacamos la densidad poblacional representada, repito, con una D. ¿Dónde tienen que aplicar esa fórmula? Bueno, ya tienen el ejemplo, pero en la GTA tendrían que venirse a esta pregunta que es clara y específica, que dice calcule la densidad de la población de la ciudad de Palmares. Fíjese que le dan los datos que ustedes necesitan, el número de habitantes y el área en kilómetros cuadrados. Es nada más aplicar la fórmula y obtener la respuesta. ¿Ok? Vamos a ver. Como tercera y cuarta fórmula tenemos los índices de natalidad y mortalidad respectivamente, con sus respectivas fórmulas y sus respectivos ejemplos. ¿Cómo calculamos la natalidad? En primer paso, necesitamos para calcular la natalidad saber el número de nacidos o de nacimientos por año en una región o en una población X. Entonces, fíjense que la fórmula, repito, de la natalidad depende del número de nacidos y además de la población total, que la vamos a representar con una P. Entonces, no se olviden de esas variables. N significa natalidad. B significa el número de nacidos por año. Y P significa la población total. A la natalidad siempre la vamos a multiplicar por 1000. Vean que lo mismo pasa en la mortalidad, solo que en el caso de la mortalidad, la variable la vamos a representar con una M, M de mortalidad. F representa, como hablamos de mortalidad, F va a representar decesos o fallecidos.
Y P, al igual que en el caso de la natalidad, va a representar la población total. Entonces, en estos ejercicios, básicamente tenemos que aplicar la fórmula. Fíjese en este ejemplo, ¿verdad? En ambos casos, ¿verdad? Dice, en el año 2016 hubo aproximadamente 72,000 nacimientos de una población en Costa Rica de 4,909,000. Entonces, lo que tienen que hacer es tomar el dato de nacidos, dividirlo entre la población total, que por cierto aquí hay un fallo en la imagen de la GTA. Fíjense que es 4,900,000, pero aquí dice 49 millones. Omitan ese dato de abajo, considérenlo como que es 4,909,000. De igual forma, la respuesta es correcta. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la mortalidad, que la única diferencia con la natalidad es que en lugar de utilizar los nacidos por año, vamos a utilizar los fallecidos anuales. ¿Ok? Fíjense que aquí también se comete el mismo error. Aparece como 49 millones, pero en realidad son 4,900,000 la población de Costa Rica, ¿verdad? Y multiplicamos por 1000. Me tiene que dar 4,62 fallecimientos por 1000 habitantes. Esas son las unidades que vamos a utilizar cuando demos datos o resultados de la mortalidad. En el caso de la natalidad es muy similar, solo que no hablamos de fallecidos, hablamos de nacidos por cada 1000 habitantes. ¿Ok? Ahí están esos ejemplos y la idea es que con esos ejemplos ustedes puedan venir a la GTA y puedan realizar este ejercicio del pingüino emperador, donde les hablan que es una especie endémica en la Antártida. ¿Qué quiere decir endémica? Que es solo ahí en la Antártida se pueden encontrar ese tipo de pingüinos, ¿verdad? Que son únicos de la zona. Y me dicen que tengo que suponer que tengo una colonia, o sea, un número de individuos de 3,000. Esa es la población total. Y me dicen que anualmente nacen 500, pero mueren 300. Entonces tengo el índice de nacidos y tengo el índice de muertos. O más bien, perdón, no el índice, sino el número de nacidos y el número de muertos. Entonces, lo que tengo que hacer es, a partir de esos números, calcular la tasa de natalidad con la fórmula y la tasa de mortalidad con la fórmula respectiva. Por otro lado, hay una última fórmula que la vamos a llamar el potencial biótico. Potencial biótico se representa como PB y la vamos a calcular posterior al cálculo que hacemos de la natalidad y de la mortalidad. ¿Por qué? Porque el potencial biótico depende del resultado de la natalidad, que en este caso, por ejemplo, sería 14,67, y depende también del resultado de la mortalidad, que sería 4,62. Entonces, básicamente el potencial biótico lo calculamos así: natalidad menos mortalidad. Teniendo ya esos datos, hacemos la resta y eso nos da el potencial biótico de cualquier población. ¿Ok? Entonces, ese concepto y esa fórmula de potencial biótico la van a aplicar en la parte C del ejercicio del pingüino. Básicamente, ya con eso resolvemos, por decirlo así, la parte de cálculos. Viene una última fórmula, pero de esta no puse ejemplos. Perdón, sí puse ejemplos, pero no puse ejercicios para realizar, pero es importante que la tengan presente, ¿verdad? Las migraciones, eh, ¿de qué dependen las migraciones? Evidentemente, las migraciones van a depender de esta fórmula, del número de inmigrantes, o sea, pensemos, por ejemplo, en una población de 100 focas. Las focas externas a esa población que llegan a la población mencionada son focas que inmigran, vienen como inmigrantes, o sea, entran y se suman a la población. Pero también podría pasar el caso que de esa población que les hablo, más bien se vayan individuos. Entonces, esa población de focas, que ya les dije que pensemos que fuera de 100, si emigran individuos, va a reducirse el número de la población. Entonces, las migraciones en sí
el concepto como tal va a depender del número de inmigrantes menos el número de migrantes dividido entre la población total multiplicado por mil. Esto es una tasa por aquello de migraciones. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Por otro lado, viene esta otra sección más teórica de la GTA. Permítanme nada más, porque como he ido agregando cosas, se me ha corrido un poco las páginas. Tengo aquí una parte muy, muy teórica que les habla sobre los tipos de crecimiento. Esto sería bueno que lo repasen directamente en la GTA, que clasifiquen en dos. Existen, repito, dos tipos de crecimiento, el exponencial y el logístico. Según el texto que ustedes puedan leer acá, tienen que clasificar a cuál se refiere ese tipo de crecimiento que narra el texto y clasificarlo. Tienen que conocer también de la GTA el concepto de resistencia ambiental, el concepto propiamente de potencial biótico, que ya lo trabajamos en la parte práctica de los ejercicios anteriores, y otro conceptito muy importante que se llama la capacidad de carga ambiental. Todos estos conceptos están definidos en el material anexo de la GTA. Ahorita les amplío esa parte. Nada más aquí para cerrar, en esta última actividad, les piden que clasifique las siguientes imágenes según un patrón de distribución. Esta parte es importante porque también es teórica y tal vez se les puede enredar un poquito. Clasificar los patrones en digamos, cómo se presentan estas especies en la naturaleza, si se presentan de manera individual, o forman grupos, o se mantienen de cierta forma uniforme. Eh, ese tipo de cosas tendrían que analizarlas, ojalá no solo desde una imagen simple, como estas que les estoy poniendo, sino que a veces les ponen la imagen y un poquito de texto para que sepan de la ecología de la especie. Entonces, hace falta esa parte de un poquito más de información para poder clasificar en estas tres posibilidades de patrones de distribución. Sin embargo, háganlo ustedes a su consideración personal. Por ejemplo, les doy una pista. Es muy sencillo entender que esta imagen de las cebras muestra que las cebras se mueven en manadas, que forman parentescos muy arraigados y muy de protección hacia las crías y hacia sí mismas, ¿verdad? Formando casi que digamos, una manada familiar. ¿Ok? Ese es el concepto de manada. Entonces, al ver esa relación que establecen los individuos entre sí de la población, podemos asumir que en este caso estamos ante una distribución agrupada, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Eso podría ser un ejemplo, pero sí tendrían que saber, qué sé yo, por ejemplo, de los cactus, tendrían que saber cómo se comporta la ecología de los cactus para poder clasificarlo como agrupada, uniforme o aleatorio. Eso lo vamos a hablar más en detalle y se van a trabajar desde algunos videos que les voy a recomendar para que ustedes puedan ampliar la información. ¿Ok? Entonces, trabajenlo, como les digo, y tal vez les estoy dando muchas vueltas al asunto porque para algunas personas tal vez esto puede ser uniforme o agrupada y resulta que pudiera ser tanto uniforme como agrupada al mismo tiempo. Entonces, no va a haber una respuesta definitiva para que no se confundan y que pongan según lo que ustedes consideren, ¿verdad? La clasificación por distribución de cada una de las imágenes o de las especies que representan. Ahora, ya conociendo esos conceptos que también nos vamos a evocar, a repasar de manera teórica, la primer fuente de información que nosotros vamos a tener para nuestra GTA va a ser el anexo. ¿Okay? Yo creo que de aquí en lo que nos queda pendiente, eh, ya sería como hablar del punto 4 de la autorregulación, que ya creo que ya saben bastante cómo llenarlo, es muy a criterio personal, y la parte de la autoevaluación, donde ustedes mismos se clasifican
según el nivel de desempeño, de logro del indicador, ¿verdad? Este es el indicador y ustedes se pueden clasificar con un check en inicial, en intermedio o avanzado según lo que ustedes puedan considerar. Bueno, ahora sí, vuelvo aquí al anexo. Este es el anexo, ¿verdad? Repito, nuestra principal fuente de información. Y de ser el caso y quieren ampliar un poco más la información, yo les ofrezco lo siguiente. Les ofrezco, aparte del anexo, que ustedes puedan accesar incluso en nuestro grupo de Teams en M65. En la sección de archivos vamos a encontrarnos una carpetita que se llama materiales de clase. En los materiales de clase yo les subo de primera mano las GTA y les voy subiendo las diapositivas conforme las vamos desarrollando por temas. Por ejemplo, esta primera GTA que evalúa el primer tema de poblaciones biológicas, ya la pueden consultar su respectiva diapositiva en esa sección que les estoy mostrando. Entonces ustedes dan clic o descargan el archivo y ahí van a encontrar un material adicional. Si de casualidad esto no es suficiente o tal vez ya están cansados de leer y son ustedes más bien un poquito más visuales, yo les recomiendo que se vayan al canal que les ofrecí, que se llama Profe G. En este canal ustedes van a encontrar o van a poder consultar videos relacionados con los temas que nosotros vamos abordando. Por ejemplo, se supone que les estoy compartiendo. Nos vamos aquí a la sección de Biología Faro, que es la que a nosotros nos interesa, y nos vamos a encontrar con una serie de videos que nos van a apoyar bastante en la solución de la GTA. Para esta GTA yo les recomiendo que observen el video de ecología, este primer video, o el número 2, que observen también el número 3, el número 4 y el número 5. Esos serían los videos que podrían observar para apoyar la solución de la GTA. Repito, 2, 3, 4 y 5. Esos videitos están basados precisamente en los temas de la GTA. ¿Ok? Eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho y cualquier duda o consulta estoy a la disposición para que me puedan escribir. Hasta luego.